aquí en Manhattan. Decía el hermano Anthony, sí, vinimos a su matrimonio. Gracias al Señor, el Señor nos nos dio la oportunidad de venir acompañándolo en esta fecha tan especial, amén. En esta fecha tan especial, en esta nueva etapa de sus vidas, ¿no? Que yo sé que Dios, de hecho, ya los ha bendecido y los seguirá bendiciendo. Vamos a leer en San Mateo. Bueno, los niños, ¿no? Sí. Ya pueden salir para la clase, ¿no? ¿Dónde están los niños? A ver. Ahí van los niños. Entonces vamos a esperar que los niños pasen a su clase. Manuel Beiro me hace dar risa. San Mateo capítulo 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso número 38 para que nos arroje más luz. San Mateo capítulo 5, verso número 38. Hermano, y realmente este programa, yo les animo, este programa que anunciaba el hermano Anthony, un programa muy especial. Yo recuerdo, a mí esos programas, yo me levanté en la iglesia y a mí una escuela bíblica dominical, un programa de escuela dominical que me marcó. Eso fue como en el año 94, 95, o sea, hace más o menos unos 24 años. Y yo recuerdo el lema de esa semana que tuvieron en la iglesia central en Cartago Valle, en Colombia, y el lema era: mi vida, un altar encendido para Dios. O sea, a mí no se me olvida ese tema, ya hace muchos años, ya como unos 24, 25 años, y eso marcó mi vida. Créame que Dios puede hacer llamamientos a los niños en estos eventos. Yo no sé si usted me ayuda a creer eso, porque para mí eso fue un llamamiento especial y Dios hasta aquí me ha ayudado. Entonces, Padre, crea eso, crea que Dios puede hacer algo especial en esa semana, puede darle ministerio a uno de sus hijos, créalo. Porque no que ya de 12 años va a ser pastor, pero Dios le hace un llamamiento y en su momento lo colocará allá. Le dará facultades, dones especiales, podrá tocar un instrumento, cantar, porque no solamente se sirve en la iglesia siendo pastor. Entonces, créanlo, hermanos, venga con esa fe y verá que Dios hará cosas extraordinarias. Yo lo digo por experiencia, yo me levanté en la iglesia y Dios hace llamamientos especiales. No es una frase de cajón, es una realidad. Entonces les insto a esto, por favor. Dice la palabra del Señor, oíste que fue dicho, San Mateo 5:38, ojo por ojo y diente por diente. Sigan con el 39, por favor. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos hable, hermanos. ¿Cuántos queremos tener libertad para oír su palabra? Hemos tenido una tremenda libertad para adorarlo a Él, ¿no? Porque hay veces que aún hasta veces en la alabanza se siente uno como cohibido, ¿cierto? Como amarrado. Pero hoy ha habido tremenda libertad para adorarlo a Él, ¿cierto que sí? Hemos sentido su presencia y hemos sentido su gloria, amén. Entonces vamos a decirle que esa misma libertad nos la dé Él para oír su palabra, ¿cierto? Quizás hay cosas que pasan por su mente, usted de pronto tiene que enfrentarse a algo ahorita que salga del culto, un problema, o vino con una situación, pero declarémonos libres, amén. Libres, este es el tiempo de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a decir: Señor, hemos venido a oír tu palabra, que yo pueda entender tu palabra, abre mi mente. Por favor, inicie usted la oración, abra sus labios, hermanos, levante sus manos, levante su voz, no se quede callado. A ver, una oración de clamor con esa libertad que nos caracteriza a los hijos de Dios. Señor, necesitamos oír tu palabra. Señor, necesitamos que tu palabra penetre en nuestro corazón.
Señor, necesitamos que nos des hambre y sed de justicia en esta mañana, Señor. Necesitamos apetito espiritual para lo que tú vas a servir a la mesa, Señor. Hemos venido con el deseo, Señor, de oír tu palabra que puede cambiar, que puede transformar, tu palabra que no cambia, que es inmutable, pero que tiene el poder para cambiar la vida de muchos. Señor, glorifícate en esta mañana, haz que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Jesús, por favor. Gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, de sentarse, por favor. Bueno, hermanos, quiero que hablemos en esta mañana, acerca de la divina providencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hablemos de su divina providencia y vamos pues a mirar como lo que es el significado de lo que es la divina providencia de Dios. Amén. Y vamos a mirarlo, pero antes de eso, quiero mirar el versículo en el cual leímos varios, pero quiero que miremos el 45, que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, ¿sobre quién? Sobre malos y buenos, y que hace llover ¿sobre quién? Sobre justos e injustos. Amén. Entonces, la divina providencia indica, es un término realmente teológico que indica la soberanía de Dios, ¿sí? Y es como la supervisión que Él tiene, o el cuidado que Dios tiene sobre toda la creación. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, Dios está lleno de atributos, o en otras palabras diríamos de cualidades. Podemos decir que Dios es bueno, ¿cierto que sí? Es un atributo de Dios. Podemos decir que Él es misericordioso, ¿cierto? Porque tenemos un Dios que es lento, pero para la ira, ¿no? Un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y de esa misericordia se desprenden unos atributos también, como es la bondad, ¿cierto? De Dios, porque Dios es un Dios bondadoso. Son como las cualidades de Él. Y también entonces podemos hablar de que Dios es infalible, ¿no? Es un atributo de Dios. Es decir, que Dios no puede mentir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Entonces creemos que Él no miente. Por eso todo lo que Él dice es verdad. Gloria a Dios, lo que sale de su boca es verdad. Él no nos dice mentiras. Es más, Él no nos trajo a la iglesia con mentiras. Nos trajo a la iglesia con la verdad. Y la verdad es lo que libera a una persona. Porque cuando usted dice engañar y a mentir, una persona entre más miente, más se enreda. Una mentira lo llevará a otra mentira y a otro enredo y a otra dificultad. Pero una verdad te llevará a otra verdad. Y entonces un día mi pastor me dijo: tranquilo, no defienda la verdad, que la verdad se defiende sola. ¿No les ha pasado, cierto? Y el tiempo nos dará la razón. Siendo un adolescente, me dijo mi pastor, que me envió a la obra, y entonces el hermano Ramiro Henao dice: la verdad se defiende sola. Y a veces queremos defenderla, pero el tiempo nos dará la razón, ¿cierto? Porque la verdad es la verdad. Y la verdad es Jesucristo, ¿cierto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy somos libres por la verdad del evangelio. ¿Cierto que sí, mis hermanos? Y el evangelio nos confrontó, porque el evangelio la verdad es que éramos pecadores. Y muchos les dijo: y ustedes son fornicarios y son adúlteros, ¿cierto? Y eso suena duro, porque la verdad duele. Es mejor herir a un amigo con una verdad que matarlo con una mentira, ¿cierto? Entonces, claro, sí es verdad, y Dios es nuestro amigo.
y las verdades hieren, pero sanamos. Las mentiras son como una gangrena en el cuerpo, ¿cierto? Como carcoma en los huesos. Y la mentira nos va matando lentamente y va generando cosas malas en la vida. Pero tenemos un Dios que siempre nos dirá la verdad. Y por eso a veces la palabra es dura. Y llegamos al culto, pero Dios siempre te dirá la verdad. Y llegamos al culto y dice, qué palabra tan dura. Y alguien dijo, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Y comenzaron a irse en uno a uno. Pero hermano, Dios le dice a los discípulos, y si ustedes quieren irse también váyanse, que yo llamo otra gente. Pero alguien entonces le reveló la palabra y dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Fuerte ese aplauso para Él. Palabras de vida eterna. Hermano, así nos digan que nos vamos de la iglesia, no nos vamos, ¿sí o no? Perdóneme la expresión, de aquí no nos saca ni el diablo. ¿Cierto que sí? Amén, hermano, ¿cierto que sí? Porque Jesús está con nosotros. Así le hagan mala cara, usted no se va de la iglesia. ¿Sí o no? Porque a veces hay gente que no hace mala cara, eso es verdad. Estamos en confianza, ¿no? Aunque eso está por la red, ¿no? Pero bueno, pero hermanos, es verdad, ¿cierto? Así no te saluden, no te vas de la iglesia. Porque el que viene a la iglesia por Cristo jamás será de la iglesia por los hombres. ¿Sí o no? Jamás se irá de la iglesia por los hombres. Aquel que se fue de la iglesia por los hombres no vino a la iglesia por Cristo. Créalo, hermano, que así es. Vino detrás de los hombres, pero aquellos que hemos conocido a Jesús, como se llama un restaurante en Colombia, aquí estoy, aquí me quedo, ¿cierto que sí? Creo que Anthony ya hemos pasado por allí. Hermano, nadie nos puede sacar de aquí, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ayúdeme a creer eso. Entonces, Dios es infalible, Él no puede mentir. ¿Cierto que sí? Él no puede mentir. Y todo lo que nos ha dicho es verdad. Por allá alguien escribió, porque no ha faltado ninguna de todas las buenas palabras que Jehová Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Eso lo creemos, ¿cierto? Porque Dios no nos ha fallado, hermanos. Aquí nadie puede decir, Dios me falló. ¿Cierto que no? Nadie puede decir eso. Nadie puede decir, Dios me mintió. Dios siempre ha estado allí. Él no nos ha dejado. Él no nos ha fallado. Por su misericordia y su gracia es que estamos aquí en esta mañana. Y por eso le honramos. Por eso le glorificamos. Por eso decimos, no daré mi gloria a nadie más. Uno que lo adore a Él en esta mañana. Él merece la gloria. Dios también es otro atributo, porque estamos hablando de la divina providencia, pero queremos llegar allá a otro atributo, es que Él es inmutable. ¿Sabe qué quiere decir la palabra inmutable, no? Que no cambia, ¿cierto? Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. O sea que Él no cambia, hermanos. Él no tiene sombra de variación, dice la palabra del Señor. Él sigue siendo el mismo. Él es eterno, ¿cierto que sí? Él ha sido refugio nuestro de generación en generación. Antes que se formasen los montes, tú eres Dios. Alguien dijo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Él es el primero, ¿cierto que sí? Él es el principio de todas las cosas. Ayúdeme a creer eso, hermano, en esta mañana. Pero también Él es el último, es decir, todas las cosas están como en un paréntesis. Dios el primero y Dios el último, ¿cierto? Todo lo creado
está en ese paréntesis que Dios ha hecho, ¿cierto que sí, mis hermanos? Entonces, Él no ha cambiado. Qué bueno, hermano, nosotros a veces cambiamos. Nos levantamos, ¿cierto? Como con el genio alborotado, dicen por allá en Colombia. Con el apellido, ¿no? Con el apellido, se nos sube el apellido y bueno, y a veces la esposa o el esposo también, o los muchachos, y hay veces que uno amanece como aquí con el ceño, ¿cierto? Y dice, ¿ves qué le pasó al hermano? Y hay gente de doble ánimo, ¿no? Hay gente, en mi tierra dicen cambiagenio, uy, qué maluco eso, ¿cierto? Pero eso sucede, ¿no? Eso sucede. Que hoy están contentos, pero en la tarde vino al culto y ya está como haciéndole mala cara a uno, ¿cierto? Se chupó un limoncito y está mirando para el palo de allá de limón para chuparse otros más. Entonces, claro, la hermana apenas me mira, ay Dios mío, voy a bajar un problema acá, Antonio. Pero bueno, nosotros cambiamos, ¿cierto? Nosotros somos variables, porque somos susceptibles, tenemos emociones. Obviamente las damas también son más susceptibles por sus cambios, ya ustedes me entienden todo eso. Y entonces son cambiantes y nosotros también los hombres somos cambiantes por muchas cosas. Nuestro carácter, nuestro pensamiento, no somos los mismos. Tratamos de ser los mismos, pero no lo somos. Y vamos envejeciendo. Pero la Biblia dice, y vamos cumpliendo años, ¿cierto? Y nos vamos poniendo más viejitos, ¿cierto? Arrugados. Sí, pero qué bueno llegar a una vejez, porque si usted llega a una vejez es que no se murió joven. Hay gente que muere joven de 20 años, qué duro eso, Dios lo guarde a uno. Entonces los que están ancianos, denle gracias a Dios porque llegaron a esa edad. Yo quiero llegar anciano. Los jóvenes no dicen amén, pero digan amén. Porque si no se van a morir jóvenes. Pero yo sí quiero llegar a una buena vejez, ¿cierto que sí? Y entonces cumplimos años, pero la Biblia dice, hablando de Dios, tus años no acabarán. Él es el anciano de días, hermanos, no por los días, sino el anciano de días, gloria a Dios. Entonces, él a lo largo de la historia humana nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo, Él es inmutable. Él es insondable. ¿Sabe qué quiere decir la palabra insondable? Que no se puede medir. Dios habita en luz inaccesible, ¿cierto? Y por allí en San Juan 3:16 habla de lo insondable del amor de Dios, porque de tal manera, esa frase de tal manera muestra lo insondable del amor de Dios. Pero nuestro Dios es insondable, él no se puede medir su profundidad, su altura, su anchura. Hermano, no se puede medir, porque Él es insondable. La Biblia dice que Él subió por encima de todos los cielos, ¿para qué? Para llenarlo todo. Nuestro Dios lo llena todo. ¿Usted cree eso en esta mañana? ¿Cierto que sí? Es decir, Dios como Dios, nadie puede estar fuera de Él. Nadie puede estar fuera de su dominio. O yo no sé si usted cree lo contrario. Nadie puede estar fuera del dominio de Dios. Él siempre tendrá el control en la mano. Como es de bueno tener el control en la mano, ¿cierto? La eterna lucha para tener el control en la mano, ¿cierto? Entre el esposo y la esposa y los hijos, ¿cierto? A veces se compran ya varios televisores porque siempre alguien quiere tener el control para mirar lo que quiere, ¿cierto? Como que no pasa ahí, no en Colombia, ¿cierto? Pasa ahí, no en mi casa. Pero queremos tener el control, pero hermano, Dios siempre tiene el control. A Él no se le ha caído de la mano. Él dice, el sol alumbra y el sol alumbra, ¿cierto? Y cuando quiere apagarlo, pues lo apaga. ¿Se acuerda cuando murió en la cruz del Calvario? Entonces el sol se oscureció. Entonces, él tiene el control de todo, hermanos. ¿Cierto que sí? Él es omnipresente. ¿Cierto que sí? Él está en todas partes. Hoy mismo están celebrando escuelas dominicales en todo este país, en Colombia también, y allá está el Señor bendiciéndonos, ¿cierto? En otros países, todos los países donde hay una iglesia y es el día domingo, ¿cierto? Que por el cambio de horario pues también nos da. Entonces allí está Dios glorificándose en medio de su pueblo, ¿cierto? Y Él es omnipresente y Él es omnisciente. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra, no? ¿Cómo? Omnisciente es que todo lo sabe, ¿cierto que sí? Todo lo sabe.
Antes de que esté la palabra en nuestra boca, entonces Él ya la conoce. ¿Cierto que sí? Y entonces Él tiene un atributo de divina providencia que es con el cual Él sustenta todas las cosas. Sí, ese es el atributo de la divina providencia. Él sustenta todo lo creado. Alguien hablaba de la teoría del motor y decía que todo lo creado en el universo, hay un motor inmenso que lo sustenta y que lo sostiene, ¿no? Y hablaba de esa teoría. Y entonces llegaba a terminar diciendo que ese motor era Dios, porque Dios sustenta todo lo creado, hermanos. Cuando alguien comenzó a estudiar las grandes novas, ¿no? Las estrellas, y realmente no era cristiano. Y cuando miró la complejidad de todas las vías lácteas del sistema, porque todo está creado por sistemas, ¿no? Sistema solar, aún el mismo cuerpo, ¿no? ¿Cierto? El sistema nervioso, todo está creado, Dios ha hecho las cosas perfectas. Y entonces él mira las grandes novas y dice, si no existiera Dios, tendríamos que inventarnos uno, porque no sabemos cómo es esto. Pero Dios existe, ¿cierto que sí? Aún todo lo creado, hermano, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios existe, lo podemos sentir. Él se mueve en medio nuestro. Aunque no lo vemos, lo llevamos en el alma y en el corazón. Fuerte ese aplauso para Él, hermanos. Él cuida de todo, hermanos. Todo lo creado Él lo sustenta. Ahora vamos a mirar un salmo muy precioso, donde Dios muestra cómo cuida Él la creación. Pero hermanos, Dios no nos cuida a nosotros solamente porque somos sus criaturas. Dios nos cuida a nosotros porque somos sus hijos. Claro que hay gente que tiene el cuidado de Dios es porque es criatura, ¿cierto? Pero qué bueno porque seamos hijos, ¿cierto? Entonces, el versículo que yo les leía dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, a mí me llama mucho la atención esa frase allí, que hace salir su sol. O sea, el sol es de Él, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Dice, el escritor dice, hace salir su sol. El sol le pertenece. ¿Cierto que sí? Él lo creó en el principio. La lumbrera mayor para que señorease en ¿qué? En el día. Y también eso influye mucho, ¿no? Para poder que las plantas puedan producir, para poder que no nos congelemos, ¿no? El sol es algo, mejor dicho, sin el sol no podríamos vivir. Por eso se hace un símil de que Dios es como el sol, dice, y a vosotros os nacerá el sol de justicia, que en sus alas traerá salvación. Porque Jesús es nuestro sol de justicia, ¿cierto? Ese sol nació. ¿Cuántos dicen amén? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, ayúdeme, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él merece un fuerte aplauso en esta mañana. O sea que sin el sol no hay vida. Dicen, nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se pueda esconder del calor del sol, dice el escritor bíblico, ¿no? Entonces nada hay que se pueda esconder, ¿cierto? Del resplandor de nuestro sol de justicia. Amén. Este sol de justicia con sus rayos de luz trae vida, y no poca, vida en abundancia. Y por eso entonces cuando Josué quiere acabar con sus enemigos, realmente lo que quería Josué era que no se oscureciera, ¿no? Porque él está atacando a los enemigos. ¿Me acuerdan quiénes eran los enemigos? No se acuerdan del nombre, ¿no? Bueno, pero ustedes conocen la historia, ¿cierto que sí? Y se estaban anocheciendo. Y entonces Josué dice, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de ¿qué? De Ajalón. Pero realmente lo que se necesitaba para que no se oscureciera era que se detuviera el sol o la tierra. ¿Qué creen ustedes? La tierra, porque hay un movimiento de rotación y otro de traslación, que es la que ella se traslada, el nombre lo dice, y rotación es la que gira sobre su propio eje, ¿no?
Entonces, eso hace que en una parte del mundo sea de noche y en una parte del mundo sea de ¿qué? De día, que haya sol, que amanezca. Entonces, realmente la Tierra gira a mucha velocidad, pero Dios hizo un milagro. Usted imagina cuando usted va, que usted va a 150, no vaya a ir a 150 en el carro, ¿no? Solamente un ejemplo, ¿cierto? Y que usted entonces frene y haga un giro de una vez. ¿Qué sucede con su carro? Se estrella, ¿cierto? Se voltea, comienza a rodar, ¿no? ¿Usted imagina la velocidad de la Tierra y que la frenen? Hermano, eso era para que científicamente el mundo se hubiera acabado, ¿no? Pero Dios ese día hizo un milagro. Dios detuvo la tierra. Porque aunque Josué lo que creyera que, bueno, y el sol también se mueve, ¿no? Ese es otro tema. Pero lo que él quería era que se oscureciera. Y Dios entendió lo que pidió Josué, ¿cierto? Y ese día entonces el sol y la tierra se detuvieron. Porque Dios pone, hermanos, al servicio de la persona que cree en él, el universo lo pone a sus pies. Yo no sé si usted me ayuda a creer eso. Dios pone el universo a los pies de los que creen en favor. Si Dios le toca parar la tierra, la para. Si Dios le toca parar el sol, lo para. Créalo, hermano, yo lo creo en el nombre de Jesús en esta hora. Si Dios le toca abrir los mares, los abre. Si Dios le toca hacer saltar los montes como corderos, los hace saltar. Si Dios le toca parar los ríos, los para, hermanos. Si Dios le toca hacer temblar la tierra, la hace temblar en favor de su pueblo. Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Israel, Él todo lo domina. Ayúdeme a creer eso, hermanos. Usted es una persona privilegiada. Tiene el universo a sus pies, hermano, créalo. Dios hace lo que sea por usted. Ayúdeme a creer eso en esta hora, hermano. Es más, la gente quiere, ya están tratando de teletransportar cosas, ¿no? ¿Cierto? La materia, están tratando de hacerlo y están, Dios ya lo hizo. La Biblia dice que transpuso a Enoc, ¿cierto? Para que no hubiera muerte. Dios se inventa lo que sea por alguien, ¿sí o no? Yo siempre le he dicho. Y lo bonito es que no, la Biblia dice para que no hubiera muerte. Entonces lo transpuso, lo cambió de lugar. A Elías se lo llevó. Hermano, Dios hace aparecer carros de fuego. Ayúdeme a creer eso. Si usted no tiene carro, Dios le manda carros de fuego. Pues eso dice la Biblia, ¿cierto que sí? Y lo lleva a otro lugar porque este es el Dios que nosotros tenemos. Si le toca inventarse un carro, se lo inventa, ¿sí o no? E hizo un milagro ese día. Porque, hermanos, ese es el Dios eterno, soberano, que esta iglesia adora, que esta iglesia ama, que esta iglesia le sirve con toda el alma y con todo el corazón. No es cualquier Dios, es el Dios eterno que vive por los siglos de los siglos. Es el autoexistente, es el gran yo soy, hermanos. El que no tiene principio ni tiene fin. Ayúdeme a creer eso en esta mañana. Él es el que esta iglesia ama y adora con todo el corazón y que estamos aquí solo por su gracia y por su misericordia. Y confesamos en esta mañana que Él es digno de la soberanía. Los aplausos aquí no son para los predicadores. Los aplausos aquí son para Jesús. Fuerte ese aplauso para Él, por favor. Fuerte, fuerte ese aplauso para este Dios. Y también cuando Jesús fue crucificado en la cruz, entonces el sol se eclipsó, ¿cierto que sí? Hubo un eclipse ese día. Se puso oscuro. ¿Sabe por qué? Porque ese que estaba colgado en el madero seguirá siendo, siempre lo será, el Dios manifestado en carne, el más grande de todos. El sol tuvo que reconocerlo. ¿Cómo? Científicamente no se puede explicar.
Es que, hermanos, no me pregunten que explique un milagro. Los milagros son inexplicables. Claro. Y hay gente que se pone, pastor, pero ¿cómo? Hay cosas que no se pueden explicar. Yo no sé uno cómo hacerle entender a la gente a veces, ¿cierto? Los milagros son inexplicables, por eso son milagros. O sea, no se pueden medir en un laboratorio como las pruebas que necesitan para que la gente crea que es realidad y que es verdad y hacen algo científico. Los milagros no se pueden medir de esa forma. Esto es algo intangible, algo que no se puede palpar. Esto es de fe, esto viene del cielo. Eso no se puede explicar, pero nosotros sabemos qué sucede. Los milagros pasan porque Él es Dios. ¿Cómo se explica a una persona que está carcomida por el cáncer que Dios la sane, que desaparezca el cáncer? Eso es un milagro. Cuando ya el cáncer ha hecho metástasis, que se ha regado, pero Dios lo ha sanado, hermano, eso no se puede explicar. Alguien que tiene SIDA y que Dios lo sana y que para esa enfermedad no hay cura, no hay medicina para acabarla totalmente, pero Dios hace un milagro, hermanos. Alguien que jamás ha podido caminar, pero que Dios lo levanta de una silla de ruedas. Eso es inexplicable. Los milagros no se explican. Fuerte ese aplauso para el Señor. Esas cosas no se entienden. Yo siempre he dicho a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Es imposible entender a Dios. Es imposible. Por eso decíamos que Él es insondable. Él no se puede medir. Es imposible captar todo eso. Nuestra mente es finita, perecedera. Ni Albert Einstein, ¿no? Dice que por ahí tenían el cerebro de Albert Einstein, ¿no? Y que decían que era un poco más grande. No sé si será verdad de lo normal. Y la gente está estudiando, pero ¿cómo, cierto? Y por ahí se murió hace poco. ¿Cuánto hace que murió Stephen Hawking? ¿Cuánto hace? 2 años. ¿Meses? 1 año, bueno. Y había descubierto muchas cosas, el tema de agujeros negros, bueno, una cantidad de cosas. Ustedes saben que están en la universidad y estudian pues todo eso, están al día. Y alguien por ahí, yo creo que ustedes lo leyeron en Facebook, y entonces decía, pero hoy harás cuando murió. Pues de pronto fue como irónico, pero con una gran realidad. Pero hoy harás el descubrimiento más grande de todos, que Dios sí existe, ¿cierto? Y es una gran realidad, ¿es cierto? Él quizás negó la fe. Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero creo que era escéptico, ¿cierto? Porque tanta ciencia, tanto conocimiento envanece al hombre, pero el conocimiento que excede a todo conocimiento lo tenemos nosotros. Usted tiene la mente de Cristo, no de Albert Einstein. Qué pesar que tuvieras la mente, ¿cierto que sí? No estoy menospreciando a Albert Einstein, no, pero es que tenemos una mente más grande. Lo que quiero demostrar con esto es que tenemos a alguien más grande, más soberano. Usted tiene la mente de Jesús, amén. Por eso, hermanos, en Manhattan tienen que suceder cosas extraordinarias. Alguien diría, ¿qué tal toda esta gente, estos hermanos, los que están aquí, las personas con la mente? Albert Einstein decía, imagínense. No, hermanos, todos tienen la mente de Cristo, algo más grande. Yo no sé si usted me ayuda a creer eso. Entonces, cosas muy grandes van a suceder, están sucediendo aquí en Manhattan, porque tenemos la mente de Jesús. Amén. Entonces, claro, hermanos, Él es el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Entonces, claro, aún el mismo sol, aún tembló y las piedras se daban unas contra las otras, ¿no? Cuando estaba crucificado, ¿sí o no? Las tumbas de la gente que había muerto, de los santos, dice la Biblia, algunos santos que habían allí, pero no santos de alumbrar, ¿no? Ustedes son los verdaderos santos, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Hay un pues que San Martín de Porras, bueno, un poco de santos, no. Pero San Albeiro, sí, claro, es un santo, ¿no? Los santos, ¿cierto? San Julio, ¿no? Somos los santos del Señor. Bueno, y así sigue usted, porque es que nosotros somos los verdaderos santos, ¿cierto que sí? Fue el primero que me acordé de San Martín de Porras, no me acordé, la mente me traicionó y fue el primero que me acordé. Hay más santos y sobre todo en Sudamérica, ¿no? Pero fue el primero que me vino a la mente. No podía quedar mal aquí, ¿cierto? Dios me trajo ese a la mente. Entonces, claro, hermanos, entonces miramos, nosotros somos, la Biblia dice que las tumbas de los santos se abrieron
Pero es que el que estaba crucificado, hermanos, es Dios. Yo creo que yo les decía a ustedes esta semana que prediqué que el ladrón le dijo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación con él. Siempre se dijo que este es el ser soberano que fue manifestado en carne. Entonces el sol es de él. Entonces él hace salir su sol sobre los buenos, no sobre malos. Y bueno, porque Dios no dice, no, que alumbre esta partecita todo este poco de buenos, y estos malos no les hago salir el sol. No, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. O sea, eso es divina providencia, ¿no? Y hace llover, dice, que esta partecita llueva nada más, y que estos otros impíos, que les seque hasta la lengua. No, no, no. Dios no hace eso. Dios hace llover, hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Usted dirá, no, pero pastor, hay veces que llueve por partes, sí, pero no quiere decir que porque aquí son buenos, allá son malos, ¿no? Ya están pensando eso, es que tiene una mente de todo eso, y ya están, desconocí por ahí el espíritu en esos ojos que me miraban. Claro, porque no, es imposible que llueva todo el mundo a la misma vez, ¿cierto? Sí llueve por partes, pero no quiere decir que Dios esté diciendo es que este es bueno y este es malo, ¿no? Dios hace llover sobre justos e injustos. O sea, Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Pero a veces nosotros tenemos una dificultad. San Mateo habla sobre algo, San Mateo capítulo 6. El afán y la ansiedad, dice, verso 25, ahí el mismo donde estamos leyendo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cierto? Y entonces, bueno, hay que estar bien vestido, ¿no? Yo ayer estaba predicando en Dover y entonces les dije que, dice que cuando José lo mandaron a llamar, entonces lo mandaron a llamar rápido, y dice que él se afeitó para ir donde Faraón, ¿no? Hay que afeitarnos, ¿cierto? Sí. Entonces hay que estar pues bien organizados, decía yo, claro. Entonces es verdad, entonces él se afeitó. Y no quiero decir que no estemos desorganizados, pero a veces nos preocupamos más por el vestido que por el cuerpo. Alguien decía en Colombia, uno de los pastores decía, bueno, hablando sobre los exámenes, dice, bueno, yo le meto al carro hasta 2 millones de pesos. Bueno, aquí puede ser que no sea mucho, 1 millón en repuestos, hablando de pesos. Dice, y a veces cuando es el examen para el cuerpo que vale 200,000, me da pesar meterle 200,000 o 300,000 al examen. A veces usted compra vestidos más costosos que lo que le invierte a su cuerpo. ¿Usted no ha mirado eso? Y puede usted estar bien vestido, pero más débil que otra cosa, ¿cierto? No puede ni leer la Biblia. Le duele el cerebro. Da risa la hermana. Le duele todo. Dirá, pastor, es que a veces la enfermedad no, pero a veces es el descuido, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, claro, es más el cuerpo que el vestido, ¿sí o no? Y entonces, eso pasa en Colombia. Pues yo apenas vengo a predicar acá, y entonces en Colombia las hermanas van al closet. Yo tengo 3 mujeres, mis 2 hijas y mi esposa, aclaro, ¿no? Porque estamos en la red, ¿no? Entonces estamos, uy, pastor, y bueno, voy a Colombia y me meto en un problema. Entonces, uno sabe que van al closet y entonces dicen que no tienen nada que ponerse allá en Colombia. Ah, bueno, aquí dicen que es a nivel mundial. Bueno, ya me aclararon eso, sí, eso es a nivel mundial, ¿cierto? Y van y miran los zapatos y no tienen zapatos que ponerse, ¿cierto? Y va a mirar y son como 30 pares de zapatos, ¿cierto? Un poco y dice, pero ¿cómo no tiene que ponerse, ¿cierto? Entonces uno no sabe ni qué hacer, ¿cierto? Hermanos, digan amén, ayuden con un amén por ustedes que le estoy ayudando, pero ustedes no dicen amén, ¿cierto, hermano Anthony? Digan amén. Entonces yo recuerdo que hay un poema, creo que es de Rafael Pombo, que se llama La pobre viejecita. Sí. A mí me tocó aprendérmelo cuando estaba en la escuela, sino que ya se me olvidaba, porque eso hace muchos años, ¿no? Y entonces dice, érase una pobre viejecita
sin nada que comer, no carne, fruta, huevo, torta, queso, pan y té. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Eso le pasa a los hermanos, a las hermanas, ¿cierto? Entonces nos afanamos mucho por el vestido, ¿no? Alcancé a quitar el micrófono para que no se escuchara eso allá, ¿cierto? Entonces, claro, hermanos, eso nos afanamos más por el vestido que por el cuerpo. Hombre, deje de comprar cositas tan caras, a veces inviértele al cuerpo, compre una vitaminita, ya en Walmart, ¿cierto? Venden vitamina E, un poco de cosas. O sea, no medicadas, ¿cierto? Les da risa. Yo llevo unas vitaminas, me encargan, ¿no? Pues yo no sé si aquí son buenas, pero acá en Colombia dicen que son muy buenas. Usted dirá, no, pastor, usted lo que está llevando, pues a uno le encargan, uno lleva, solamente pues no sé. Entonces, claro, invierta en usted, pero a veces nos afanamos y no, que es el bolso, que es la falda, o que es el pantalón, que es el traje, y eso hay que hacerlo, ¿sí? Pero no nos podemos afanar más por las cosas que por el cuerpo, ¿cierto? Entonces sigue diciendo, el afán y la ansiedad dice, es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y quién las sostiene? Hermano, muy escasita. El ave que se muere de hambre, de alguna parte Dios la sustenta, ¿cierto que sí? Porque así es Dios. Entonces la Biblia dice, si Dios tiene cuidado de esas aves, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros? O sea, hay un atributo con que Él, entonces, cuida todas las cosas. El Salmo 104, vamos a mirarlo rápidamente. Oiga, se me fue el tiempo ya, hermanos. Ya voy a leer este salmo y ya se nos fue el tiempo. Bueno, ya vamos a ir terminando. Dice, Dios cuida de su creación. Dice, bendice alma mía a Jehová. Entonces yo voy a leer lo que tengo subrayado acá para que el tiempo nos rinda. Salmo 104:2 dice, Él es el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Amén. El verso 3 del Salmo 104 dice, que establece sus aposentos, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. El verso 4 dice, el que hace los vientos sus mensajeros. El verso 5 dice, Él fundó la tierra. Por acá entonces dice el verso 10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. El verso 11, la primera parte dice, dan de beber a todas las bestias del campo. Es decir, cuando llueve, Dios le da de beber a todas las bestias del campo, dice la Biblia. El verso 12 dice, a sus orillas habitan las aves de los cielos. El verso 13 de la primera parte dice, Él riega los montes desde sus aposentos. Yo no sé cuántos conocieron algo que es como una regadora, ¿sí? Se llama en Colombia, que era un recipiente y tenía unos huequitos y usted lo llenaba de agua y comenzaba a echarle al jardín, ¿cierto? Entonces yo me imagino que Dios desde sus aposentos como la Biblia dice, Él riega los montes, ¿no? Desde sus aposentos comienza a regar la tierra cuando está muy árida los cultivos y ellos hacen que produzcan, amén. Dice la palabra del Señor, el verso 14, Él hace producir el heno para las bestias. El verso 16, se llenan de savia los árboles de Jehová. Verso 17, primera parte, allí anidan las aves. El verso 18, los montes altos para las cabras monteses. Es decir, hay cabras monteses, pero Dios hizo los montes para ellas, ¿no? Mire lo especial que es Dios, ¿cierto? Creó las cabras y voy a hacer estos montes para las cabras monteses. Verso 19, hizo la luna para los tiempos. Verso 21, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. O sea que cuando un leoncillo tiene hambre, ¿qué hace? Ruge. ¿Y Dios le da qué? Su comida. Es algo extraordinario eso, ¿cierto que sí? Aún ellos lo saben. Sale el sol, se recogen. Verso 23, sale el hombre a su labor. Y el verso 24, la última parte dice, la tierra está llena de tus beneficios. Verso 25, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, pequeños y grandes. Verso 26, allí andan las naves. Verso 27, todos ellos esperan en ti,
O sea, dice que los animales esperan en ti para que les des su comida y se las dé ¿qué? A su tiempo. Es decir, si es a las 12, a las 12. La comida con Dios no es en volata. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas con Dios llegan a su tiempo. Ayúdeme a creer eso, hermanos, porque Él es soberano. Él no llega a destiempo, Dios no llega ni antes ni después. Él llega en el momento preciso, ¿cierto? Esconde su rostro y ellos se turban, hermanos. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Y ese Salmo 104 termina diciendo el verso 35, bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Porque hay que bendecirlo, hermano. Entonces, esté tranquilo. Yo no sé usted qué ansiedad tenga, qué esté esperando, pero Dios es soberano, hermanos. Ayúdeme a creer eso. Él tiene todavía el control. Él tiene divina providencia. Créame que Dios le va a dar a usted conforme su voluntad lo que usted le está pidiendo. Yo quiero invitarle, por favor, que esté en sus pies, mis hermanos. Vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Yo no sé si usted tiene necesidad, hermano. Uno que tenga necesidad de Dios y uno que crea que Dios le puede proveer. Bueno, aquí están pasando los hermanos. No se vayan a arrodillar, quédense aquí en el altar. Pero hay necesidades. Pero hay que creer que tenemos un Dios soberano. Ayúdeme a creer eso, hermano. Adórelo a Él. Porque Dios es el que provee. Quizás a usted le falta algo en su casa, pero ayúdeme a creer que Dios le puede proveer para su casa en esta mañana. Quizás usted está enfermo, pero ayúdeme a creer que Dios lo puede sanar. ¿Cuántos me ayudan a creer eso? Porque todo aquí es por fe, como lo decía el hermano Anthony ahorita. Esto es por fe, hermanos. Y al que cree, todo le es posible. Yo no sé si usted quiera comenzar a adorar a Jesús por lo que Él es. Pero no te quedes callado, hermanos. Si has pasado aquí al altar, lo has hecho con fe.